Para empezar hoy os propongo un dilema. ¿Qué prefieres? ¿Cobrar 500.000 euros al mes o esta manera de tener un sueldo? El primer día del mes te doy 1 céntimo, el segundo el doble, 2, el tercero el doble de 2, 4 céntimos, el siguiente 8 céntimos y así hasta que acabe el mes, con sus 30 días. Mientras vas pensando, ¿sabes quién dijo lo de pienso luego existo? Vamos a hablar de Descartes. Descartes fue un físico, filósofo y matemático del siglo XVII que, entre otras cosas, fue el primero en trabajar la óptica desde un punto de vista geométrico y también fue quien inventó los ejes de coordenadas, también llamados cartesianos. Y de tanto pensar, un día pensó algo que tú y yo hemos pensado muchas veces. ¿Cómo puedo hacer para trabajar lo menos posible? Y es que, harto de hacer cálculos repetitivos, ideó una manera de abreviar las multiplicaciones de un número por sí mismo. Y les dio un curioso nombre, las potencias. Al número que se multiplicaba por sí mismo lo llamó la base, y el número de veces que se multiplicaba lo llamó el exponente, o como decían en aquella época, el poder de la potencia. ¿Qué razón tenía? Vale, pero ¿para qué le puede servir esto a alguien que no vaya a ser científico? Bienvenidos a las mates del poder de las potencias. Vamos a hablar de un juego. Parece ser que el ajedrez se inventó en la India y que la versión actual empezó a jugarse más o menos sobre el año 600 después de Cristo. Cuentan que en aquella época allí reinaba un rey más justo y bondadoso del habitual, pero que había perdido un hijo en una batalla, y eso había hecho que se encerrase en sus aposentos profundamente triste y deprimido. El rey se negaba a salir de sus aposentos, no cumplía con sus deberes oficiales y demás quehaceres reales. Por suerte, alguien de palacio tuvo una idea y le presentó a un joven brahmán, sacerdote hinduista, que le enseñó un juego en el que las batallas no eran reales, sino simuladas, en un tablero de 64 casillas. Esto inmediatamente captó la atención del taciturno rey, quien, a base de jugar con él, se fue olvidando de su pesar y las cosas volvieron a la normalidad. Joven amigo, estoy tan agradecido por tu ayuda que quiero compensarte. Pídeme lo que quieras, que te será concedido. Majestad, lo que me gustaría es trigo para mi comunidad. Y me gustaría usar la base de este tablero para pedir el deseo. Por tanto, le pediría poner 1 grano de trigo en la primera casilla, 2 en la segunda, 4 en la tercera, y así ir multiplicando por 2 la casilla anterior hasta completar las 64 casillas del tablero. Interesante. Podrías haberme pedido riquezas, poder. Bien, sea pues. Ayudantes, preparad lo que ha pedido el brahman. Por favor, vuelve mañana, echamos una partidita y tendremos preparado lo que me pides. Al día siguiente, a la hora de la partida, el rey pidió a sus ayudantes que trajeran el trigo. Nadie acudía, así que entró en los almacenes reales. ¿Qué ocurre? Majestad, tenemos un problema. No tenemos trigo suficiente en todo el reino. El rey era bondadoso, pero no sabía de potencias. Tampoco podemos echárselo en cara. Se inventaron 800 años después. Pero, ¿qué había pasado entonces? Venga, pues vamos a echar unas cuentas, pero aproximadamente, sin agobiarnos. ¿Cuánto trigo habrá que ponerle a este hombre? Como hemos dicho, en la primera casilla, 1 grano. En la casilla 2, el doble, 2. En la tercera, el doble, pues 2 por 2, 4, 2 al cuadrado. En la cuarta, otra vez el doble, 2 al cubo, es decir, 8. Y en la casilla 11, pues hemos tenido que multiplicar por 2 10 veces, 2 a la 10, más o menos 1000 granos de trigo. Yo creo que como un puñado, más o menos. Y de la misma manera, ¿cuánto trigo habrá que ponerle en la casilla 21? Pues habría que multiplicar por 2 otras 10 veces. 2 a la 20. Como 2 a la 10 es 1000, 1000 puñados de trigo, más o menos un saco. Y en la casilla 41, ¿cuánto trigo hay que ponerle? Habría que multiplicar por 2 otras 20 veces. Estas 20 veces más 2 a la 20 de antes, 2 a la 40. 2 a la 20 era 1.000.000. Más o menos un saco de trigo. Así que 1.000.000 por 1.000.000, 1 billón. 12 ceros. 1 millón de sacos. Más o menos
un gran almacén de trigo. Venga, y en la casilla 61 habría que multiplicar por otros 20 doses, es decir, 2 a la 60. ¿Os acordáis del almacén lleno de trigo? Multiplicado por 1.000.000. 1.000.000 de almacenes de trigo, pero cuidado, faltan otras 3. Otros 3 doses son 8 trillones de granos de trigo, como 8 millones de almacenes llenos de trigo. 18 ceros. Pero espera, que no hemos acabado todavía. Los 8 trillones eran solo en la última casilla, pero es que falta sumarlo todo. ¿Te animas? Salen 18 trillones de granos de trigo. Se calcula que para haber pagado a este hombre habría que cultivar la tierra entera de trigo durante 80 años. No me digas que no es potente. Así que, volviendo al asunto original del sueldo y haciendo unas cuentas muy parecidas a las del ajedrez, veréis que si cobramos el primer día 1 céntimo, el segundo día del mes 2 y así hasta llegar al día 30, acabaríamos cobrando 5 millones de euros. 10 veces más que los 500.000 fijos que os decíamos. El invento de Descartes nos sirve para poder trabajar con estos números tan grandes que salen de forma más o menos sencilla. Y la próxima vez que oigas a alguien hablar de un crecimiento exponencial a la ligera, acuérdate de la historia del ajedrez y del poder de las potencias.